Iglesia Presbiteriana New Way. Aguadilla, Puerto Rico. Antes de dar inicio al foro correspondiente a esta semana, nos agradaría informarles sobre la disponibilidad de todos los foros previos a través de nuestro canal de YouTube, aplicación a la que pueden acceder a través de sus teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras. Invoque a YouTube y en la barra de búsqueda, y escriba Tato Géliga Torres y haga clic en el icono de la lupa. En medio de otros, verá mi canal y en él un listado de los distintos foros que se han grabado desde julio. Seleccione el deseado y disfrútelo. Agradeceré si se suscribe. Alabado sea el nombre de Jesús. Les habla Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana en el barrio Higüey de Aguadilla, Puerto Rico. Iniciamos el foro bíblico correspondiente al domingo 29 de septiembre de 2020. El objetivo de esta nueva lección será analizar de qué forma se afectó el concepto de Dios en la experiencia del pueblo a causa del cautiverio babilónico. Para ello usaremos versos de Isaías 40, desde el verso 25 hasta el 31, que serán leídos de inmediato. En el nombre de Jesús leemos Isaías 40 del 25 al 31. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor añada bendición a su palabra. Isaías es uno de los profetas más relevantes de la historia cristiana y judía. Un autor que supo demostrar sus dotes para narrar la historia que vivía y su amor por Dios a través de su escrito, que forma parte de la Biblia. Además de su labor profética, que lo designa como el príncipe de los profetas, se le reconoce como un gran político y estadista que supo asesorar a los reyes de su tiempo. Profeta mesiánico por excelencia que anunció la venida, el nacimiento, el sacrificio y la posterior glorificación de Jesús. Nació durante el reino de Judá en el siglo VIII antes de Cristo y su nombre significa salvación. Fue hijo del profeta Amós y su vida se desarrolla en la ciudad de Jerusalén. Tanto Israel como Judá fueron el objeto de sus profecías. Su principal prédica fue la santidad de Dios como camino para la totalidad del pueblo israelita. Fue padre de 2 hijos y príncipe del cautiverio de Babilonia. Debía haber dicho y partícipe del cautiverio en Babilonia. Según se cree, fue asesinado aserrado dentro de un tronco por orden del rey Manasés en el año 695 a.C. Leamos los versos 25 y 26 de la lección, que dicen así:
¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías profetiza sobre un pueblo que tendría que vivir en el exilio por causa de su pecado, pero que Dios, ejerciendo su misericordia, les habría de ofrecer restauración. Y es que Dios sabía que el exilio iba a propiciar que este pueblo que le conocía se olvidara de él y luego se quejarían diciendo que era Dios que se había olvidado de ellos. Pero Él les promete que habrán de volar como las águilas y que verán sus fuerzas renovadas. Pero para eso ellos tendrán que confiar en Él. En esos versos leídos, el profeta les deja saber que no hay nadie como Dios. Les muestra que solamente mirar la grandeza de la creación es suficiente para comprender la inmensidad del Creador. David lo diría poéticamente en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada cosa que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Es importante que entendamos que Dios es soberano y que todo cuanto nos esté ocurriendo, aunque no lo entendamos, debemos confiar en que Dios tiene el control sobre ello. Debemos comprender que Dios no vive para nosotros, sino que nosotros debemos vivir para Dios. Leamos ahora los versos 27 y 28 que dicen: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. En boca del profeta, Dios hace un llamado para que los exiliados vuelvan a la fe mientras se encuentran sumergidos en la humillación de la servidumbre que viven cada día. La servidumbre que han soportado casi 5 décadas. Estos exiliados saben que no ejercen ningún poder sobre Babilonia, la nación que les domina. Este capítulo les asegura que Jehová no es impotente. Él tiene la voluntad y el poder de redimirles. La voz que nos habla hace 4 preguntas retóricas para recordarles a los exiliados que ya conocen a Dios a través de sus escrituras, sus profecías y su historia. Son preguntas de las cuales ellos conocen la contestación y les recuerdan a los exiliados que los escritos sagrados les habían dicho que en el principio Dios había creado los cielos y la tierra. Ellos también sabían que Dios había dicho, sea la luz, y se había hecho la luz. De manera que ellos debían tener claro cuál era el poder de la palabra del Señor. Sabían que Dios había creado la vida humana al último día de la creación y que había visto que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Sabían del comienzo del pecado en el jardín del Edén y el lugar que ese pecado ocupaba en sus propias vidas. Conocían del llamado de Dios a Abraham y del pacto que Dios se había hecho con él. Sabían del nacimiento de Israel en Egipto,
de los 4 siglos de servidumbre que los descendientes de Jacob tuvieron que soportar allí. Sabían de Moisés y de cómo Dios le utilizó para liberar a ese pueblo. También sabían de cómo los israelitas pecaron en el desierto y fueron forzados a soportar 40 años de aprendizaje en la escuela del desierto. Sabían que Dios guió a su pueblo por el desierto con una columna de humo durante el día y una columna de fuego durante la noche, y cómo fueron alimentados con maná del cielo y agua de una roca. Conocían que Dios había permitido a Israel entrar en la tierra prometida y establecer allí una gran nación. Sabían también que los israelitas no se sentían satisfechos porque no tenían rey, un rey humano, como las otras naciones, y de cómo rechazaron la realeza de Dios y exigieron un rey humano, y que esos reyes humanos de alguna manera le habían fallado. Tampoco ignoraban que su pueblo había rechazado los consejos de los profetas de Dios y que prefiriendo confiar en alianzas entre naciones sin Dios, en lugar de confiar en Dios, y que eso resultó en la destrucción de Jerusalén y en la esclavitud de ellos en tierra extraña. No hay ninguna duda de que ellos sabían esas cosas, pero necesitaban que alguien se las recordara. Necesitan recordar que Dios era poderoso y fiel de principio a fin. Necesitan recordar las circunstancias que les llevaron a su esclavitud. Necesitan recordar que Israel había atravesado otro sufrimiento, pero Dios los había librado de ellos. Les había redimido y guiado de nuevo. Necesitan recordar todas estas cosas para confirmar la eterna disponibilidad de Dios para restaurar al caído. Pudiera parecer que sus vidas no tenían méritos para la esperanza, pero esa no es la manera como Dios opera. Si estos exiliados solo pudieran valerse de sus propias fuerzas, serían esclavos para siempre. Pero Dios no tiene principio ni fin en cuanto a tiempo o espacio, y tampoco tiene fin en cuanto a su misericordia y su poder. Nuestra energía personal pasa por altibajos. Nuestros suministros de petróleo, de gasolina y otros recursos naturales disminuyen a cada minuto. Y aunque el sol brilla hoy igual que lo hizo hace 1000 años, siendo una estrella llegará el día en que dejará de brillar. Pero Dios lleva allí desde hace mucho tiempo antes que el sol. Y estará ahí mucho tiempo después de que el sol se convierta en ascua negra y fría. La energía de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Todo lo que tenga que ver con nuestro Dios es infinito y va más allá de nuestra limitada capacidad para entenderlo. Dios no es analizable por medio de una supercomputadora. Dios está mucho más allá de nuestra capacidad para entenderlo. Leamos ahora los versos finales de la lección, los versos del 29 al 31, que dicen así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no se fatiga, pero da fuerzas a los que nos fatigamos. Es por eso que ahora el profeta nos recuerda que hasta los más jóvenes se fatigan. Aunque parezcan tener un cúmulo inagotable de energía, los niños pequeños que siempre se están moviendo también se cansan, también se fatigan. Y aunque nuestros mejores atletas, si tienen suerte, compiten hasta los 30 o 40 años,
y aunque manejan sus fuerzas con mucha mayor destreza que nosotros, también se les agostan y se cansan. El punto es que nosotros en nuestro mejor momento tenemos fuerzas y energías limitadas. El profeta nos lo quiere recordar antes de decirnos que podemos renovar esas fuerzas de las que hemos sido dotados. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Los que dependen de su propia fuerza tienen recursos muy limitados. Pero los que esperan y confían en el Señor, los que mantienen su fe ante la adversidad, tienen acceso ilimitado al poder de Dios y su fuerza es mucho más extensa. Podríamos decir que los que confían en el Señor encontrarán que su energía se renueva cuando ese mismo Señor les permite cambiar algo de su debilidad por una porción de la fuerza del Creador. Levantarán las alas como águilas. Hay una historia sobre la renovación de las águilas que no sabemos si es mito o realidad, pero creemos que para los fines de este foro bíblico podemos usarla para hacer comprensibles las expresiones frecuentes que la Biblia hace sobre la poderosa ave. Se dice que el águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40, tiene que tomar una decisión muy seria. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Sus alas envejecidas se vuelven pesadas por lo gruesas que son sus plumas, lo que dificulta su vuelo como antes lo hacía. Entonces el águila tiene dos alternativas: o muere o enfrenta un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Dicen que este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared, en un lugar donde no necesite volar. Y estando allí, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta que consigue arrancárselo. Y apenas lo arranca, debe esperar que nazca un nuevo pico, con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, sigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victoriosa para su renovación y entonces se dispone a vivir renovada otros 30 años. Nuestra renovación tal vez no necesite ser tan agresiva, pero cierto es que en nuestra vida muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Esto nos servirá para que podamos reanudar un nuevo vuelo victorioso, desprendidos ya de las viejas ataduras, de las viejas costumbres, de las viejas tradiciones del pasado, totalmente libres del peso del pasado. Si nos desprendemos del peso del pasado, si no lo hacemos, si no podemos desprendernos de él, jamás seremos libres. Los privilegiados que han visto un águila volar en sus cercanías se asombran de su tamaño y majestuosidad. Vuelan serenas y silenciosas hasta el momento que se lanzan en picada para atrapar una presa. Pero con todo y eso, el poder de las águilas no es nada comparado con el poder de Dios. Porque Dios es el que da fuerzas a quienes le esperan y confían. Y esa es la promesa. La verdadera renovación está en Dios nuestro Señor, a través de su Hijo Jesucristo.
Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Correr y caminar se relacionan ambos, porque ambos nos propulsan por la tierra, pero ambos también nos cansan. Correr, por supuesto, nos cansa más que andar, pero los dos resultan en lo mismo: cansancio, agotamiento. Pero aquellos que confían en el Señor correrán y caminarán con energía que se renueva. El Señor les hará posible ir más lejos que donde su energía natural les permitía llegar. Dios no solamente le da fuerzas al que tiene pocas fuerzas, sino al que ya no tiene nada de fuerzas. Correr y no fatigarse, caminar y no cansarse, implica que se trata de algo sobrenatural, y de eso es que precisamente se trata. No de que al confiar en Dios nos libramos de la prueba, pero siempre nos va a dar la fuerza necesaria para enfrentar la prueba. Y cuando pensamos que ya no damos más, Él nos dice: confía y yo multiplicaré tus fuerzas. Si confiamos en la fuerza de Dios y no en la nuestra, vamos a contar con una fuente de poder ilimitada. Oremos. Amado Señor, que tu voluntad se siga haciendo en nuestras vidas. Que en este momento en que atravesamos circunstancias difíciles, en lugar de quejarnos, ayúdanos a confiar en tu soberanía y en el amor que tú nos dispensas. Así veremos cómo tú renovarás nuestras fuerzas y nos capacitará para continuar hacia adelante. Danos, Señor, valor y lucidez para afrontar todas nuestras dificultades. No dejes que nuestro ánimo decaiga. Tú eres nuestra fortaleza y nuestra roca fuerte, nuestro escudo protector ante la adversidad. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros y a entregarnos plenamente a la bondad y pureza de tu amor. Ayúdanos a escudriñarnos con profundidad para así encontrar las capacidades que tú nos diste y que nosotros hemos olvidado. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.